cuando mi hijo Roberto me gritó: «Eres la mujer más inútil del mundo», frente a mis nietos en plena Nochebuena, mientras su esposa se reía de mi esfuerzo, el tiempo se detuvo. No lloré, aunque sentí cómo se me helaba la sangre y el corazón se me hacía piedra dentro del pecho. Ese fue el momento exacto en que decidí que, si era tan inútil, entonces ellos tendrían que aprender a sobrevivir sin mí esa misma noche. Antes de contarte cómo recuperé mi dignidad, suscríbete y activa la campana para no perderte el desenlace de esta historia real que ha tocado el corazón de muchas madres. Quédate hasta el final, porque la lección que aprendí esa Navidad podría cambiar tu vida también. Me llamo Refugio, tengo 68 años y vivo en el barrio de Analco, en Puebla. Siempre pensé que el sacrificio era amor, hasta que descubrí que la dignidad nunca debe perderse, ni siquiera frente a los hijos. Son las 6 de la mañana del 24 de diciembre, y mi cocina ya huele a gloria, o al menos eso diría mi difunto esposo si todavía estuviera aquí para olerlo. La casa está en silencio. Solo se escucha el borboteo suave de la cazuela de barro sobre la estufa y el crujir de mis propias rodillas cada vez que me muevo de la mesa al fregadero. Llevo de pie desde las 4 de la madrugada, picando nuez, limpiando los romeritos ramita por ramita y moviendo el mole poblano para que no se pegue, porque ustedes saben bien que el mole es celoso, y si una lo descuida un segundo, se amarga. Ay, comadre, si viera mis manos, las siento entumidas y me arden como si tuviera brasas en la punta de los dedos. No sé si es por el frío de aquí de Puebla, ese aire helado que baja de los volcanes y se mete hasta los huesos en estas fechas, o si es el ardor del chile mulato que se me quedó impregnado en la piel. Aunque ya me lavé 3 veces con limón y azúcar, me acomodo el rebozo sobre los hombros, tratando de engañar al cuerpo para que aguante unas horas más. Me digo a mí misma que es el sacrificio de cada año, que vale la pena con tal de ver a la familia reunida, comiendo lo que preparé con tanto cariño. En eso sonó el teléfono, rompiendo la paz de mi mañana. Me sequé las manos rápido en el delantal, con esa ilusión tonta que una todavía guarda en el pecho a mis 68 años, pensando que a lo mejor era una llamada para desearme buenos días, para preguntarme si necesitaba ayuda o cómo había amanecido mi reuma. Pero no. Al contestar, escuché la voz de Roberto, mi hijo mayor. Ni un buenos días, mamá, ni un feliz Nochebuena. Su voz sonó seca, directa y con prisa, igualito a como le habla a sus empleados en la obra. Solo llamó para exigirme saber a qué hora exacta iba a estar la cena servida en la mesa. Me advirtió, con ese tono de ingeniero importante que ahora usa, que no quería estar esperando horas como el año pasado, porque según él, tienen otros compromisos más tarde y no pueden perder el tiempo. Tragué saliva para no contestarle mal, pero lo que me partió el alma no fue su tono, sino lo que escuché al fondo de la línea. Era la voz de ella, de Patricia, mi nuera. Se escuchaba clarito como se quejaba con fastidio, diciendo que ojalá la casa no oliera tanto a comida vieja este año, porque luego ese olor a grasa se le impregna en su abrigo caro y es un lío mandarlo a la tintorería. Sentí como si me hubieran dado una bofetada sin tocarme. Yo aquí, con los pies hinchados como tamales mal amarrados y los ojos llorosos por el humo, desvelada para prepararles los platillos que a Roberto le encantaban de niño, y ellos allá, preocupados, porque mi cariño les ensucia la ropa. Colgué el teléfono despacito, sin prometer nada, sintiendo un nudo en la garganta que no me dejaba pasar saliva. Me quedé parada en medio de mi cocina, mirando la silla vacía en la cabecera de la mesa, la que era de mi viejo Anselmo. Él siempre me decía que mis manos hacían magia, que nadie cocinaba como su cuca. Ahora siento que mis manos y mi esfuerzo son invisibles. Suspiré profundo, tan hondo que me dolió el pecho, y me persigné frente a la imagen pequeña de la Virgen de Guadalupe que tengo en la alacena. Le pedí fuerzas, no para cocinar, sino para no llorar, porque una madre mexicana no deja la cocina, aunque sienta que el corazón se le está partiendo en pedacitos con cada vuelta que le da a la cuchara. Mientras movía el mole con la cuchara de madera, el vapor caliente me empañó los ojos, y sin querer, mi mente viajó 20 años atrás. Fue como si de repente no estuviera en mi cocina caliente, sino parada bajo la lluvia helada de Puebla,
justo afuera de la universidad. Me acordé de cuando mi Anselmo acababa de fallecer, y me dejó sola con las deudas y con un hijo a medio estudiar. En ese entonces, yo no tenía tiempo para llorar ni para sobarme las reumas. Tenía que sacar adelante a mi muchacho. Me vi clarito vendiendo mis semitas en un puesto improvisado, cubriéndome con un hule mientras el agua me calaba la espalda, todo para juntar los pesos de su colegiatura, de sus libros, de su título. Cada moneda que caía en mi delantal era un sacrificio, un pedazo de mi vida que le entregaba gustosa para que él fuera alguien, para que fuera el ingeniero que su padre soñó. Roberto solía ser tan distinto entonces. Recuerdo cómo llegaba a casa, cansado de estudiar, y me besaba la frente con cariño, diciéndome que todo mi esfuerzo iba a valer la pena, que él me iba a dar una vida de reina cuando se graduara. Pero el dinero y los puestos importantes cambian a la gente. O tal vez fue el matrimonio con Patricia lo que terminó de transformarlo. Poco a poco, a mi hijo se le subieron los humos. Empezó a darle vergüenza decir que su madre vendió comida en la calle para hacerlo ingeniero, y esa gratitud de antes se volvió una exigencia fría, como si yo tuviera la obligación eterna de servirle. Mis pensamientos se cortaron de golpe cuando escuché el claxon de su camioneta afuera. Ni siquiera se bajaron a tocar el timbre. Solo pitaron para que les abriera el portón rápido. Al entrar a la sala, sentí ese frío que traen consigo. Nadie me saludó de beso. Mis nietos pasaron corriendo con sus tabletas en la mano sin mirarme, y Roberto y Patricia entraron como si fueran visitas de compromiso en un museo que no les gusta. Patricia, con ese abrigo que vale más que todos los muebles de mi sala, recorrió el lugar con la mirada, buscando polvo, buscando defectos. Se sentaron a la mesa sin ofrecerse a ayudar en nada. Yo los miraba con esa ansiedad de querer agradarles, de que todo estuviera perfecto. Vi cómo Patricia pasaba sus dedos con uñas largas y pintadas sobre el mantel que bordé a mano hace años. Es mi mantel de gala, el de las flores rojas, pero ya está viejito, lo sé. Ella hizo una mueca de asco, como si hubiera tocado algo sucio, y sacudió la mano en el aire. En ese momento, Roberto alzó la voz, no para preguntarme cómo estaba, sino para quejarse de que no había hielera en la mesa. Me reclamó con impaciencia, diciendo que cómo era posible, que con tanto tiempo que tuve, no hubiera previsto algo tan básico. Me sentí chiquita, como una niña regañada en mi propia casa. Corrí a la cocina por los hielos, sintiendo que mis piernas ya no me respondían igual que antes, apurándome para servirles como si fuera su mesera y no su madre. Y fue justo cuando venía de regreso, con la cubeta de hielos en las manos temblorosas, que lo escuché. Patricia se inclinó hacia Roberto y, sin importarle que yo estuviera a unos pasos, le susurró fuerte, con ese tono venenoso que usa, diciendo que esta casa olía a viejo, a encierro y a cosas rancias. Se me heló la sangre esperando que mi hijo, mi Roberto, le dijera algo, que me defendiera. Pero lo único que escuché fue su risa, una risa corta y cómplice que me dolió más que todos los años de lluvia y frío vendiendo semitas. Se rió de mi olor, de mi casa y de mi esfuerzo. Ahí, parada en el umbral con el hielo quemándome las manos, sentí que algo dentro de mí empezaba a romperse de verdad. Regresé a la mesa con el plato de mole hirviendo en las manos, sintiendo que me temblaban no solo por el peso de la cazuela, sino por ese dolor agudo en el pecho que me había dejado la risa burlona de mi propio hijo. Traté de servirle a Roberto con todo el cuidado del mundo, como siempre lo había hecho desde que era un niño, pero el cansancio de tantas horas de pie finalmente me traicionó. Un espasmo involuntario, un pequeño temblor en mi muñeca, y una gota, solo una gota espesa y oscura de mole, cayó sobre la manga de su camisa blanca impecable. Fue como si hubiera dejado caer una bomba en medio del comedor. Roberto saltó de la silla con una violencia tal que hizo tintinear las copas y asustó a los niños. Su rostro se desfiguró de rabia frente a sus propios hijos y me gritó con una furia que nunca antes le había visto. Me dijo que me fijara en lo que hacía, gritándome a la cara que era la mujer más inútil del mundo y que ya solo servía para estorbar en mi propia casa. Esas palabras resonaron en las paredes del hogar, que yo misma ayudé a levantar ladrillo por ladrillo. Y entonces, como el eco de su maldad, escuché la carcajada de Patricia.
No fue una risa nerviosa por el momento incómodo, fue una burla cruel y abierta, disfrutando de ver cómo su marido me humillaba. Se hizo un silencio absoluto en la sala. Mis nietos dejaron de mirar sus pantallas, paralizados por la escena. Yo me quedé ahí, parada con el cucharón en la mano, esperando sentir las lágrimas correr por mis mejillas, esperando romperme a llorar como tantas otras veces. Pero no pasó. Mis ojos estaban secos. Lo que sentí fue un frío inmenso que me recorrió el cuerpo entero, desde la nuca hasta los pies, congelando el dolor y convirtiéndolo en algo más duro, más firme. Una claridad repentina me iluminó la mente y entendí que ya no tenía nada que hacer ahí, mendigando respeto donde solo recibía desprecios. Con una calma que hasta a mí misma me sorprendió, dejé el plato sobre la mesa con suavidad, justo al lado de donde él seguía limpiándose la camisa con asco. No dije ni una sola palabra, no pedí perdón, ni intenté limpiarlo. Di la media vuelta y caminé despacio hacia mi recámara. Curiosamente, mis piernas ya no me dolían. Entré a mi cuarto. Tomé mi bolso viejo del ropero y me acerqué al nacimiento que había puesto con tanta ilusión días antes. Con mucho cuidado, tomé la figura del niño Dios entre mis manos. Sentí que no podía dejarlo ahí, en esa casa donde ya no habitaba ni el amor ni el respeto, así que me lo llevé conmigo. Salí de mi habitación y crucé el pasillo hacia la cocina, sin voltear ni una sola vez a ver el comedor donde ellos seguían murmurando, seguramente esperando a que regresara a limpiar mi desastre o a servirles más refresco. Abrí la puerta trasera, la que da al callejón, y salí a la noche fría de Puebla. El aire helado me golpeó la cara, pero por primera vez en años se sintió como una caricia de libertad y no como un castigo. Caminé sin prisa hasta la casa de mi comadre Chole, que vive a 2 cuadras. Al llegar, ella solo vio mi cara y el niño Dios en mis brazos, y me abrió la puerta sin preguntar nada. Me senté en su salita, saqué mi celular del bolso y con una determinación nueva, lo apagué. Esa noche, mientras ellos cenaban mi comida en una casa vacía de calor humano, yo encontré paz lejos de mi propia sangre. Amanecí con una paz que hacía años no sentía, envuelta en las cobijas de lana que mi comadre Chole me prestó. No había prisas, no había que picar fruta para el desayuno de nadie, ni correr a la panadería por las tortas de agua. En casa de mi comadre, el silencio era bendito, roto solo por el sonido del agua hirviendo. Pero mi cabeza, traicionera como siempre, voló hacia mi casa en el barrio de Analco. Pude ver clarito el desastre que dejé atrás. Seguramente mis nietos ya estaban llorando de hambre porque Patricia no sabe ni prender la estufa sin quemarse, y la pila de trastes sucios con restos de mole seco debía llegar hasta el techo. Me dio un poco de gusto, no lo voy a negar, imaginar a Roberto buscando una camisa planchada y encontrando solo arrugas, dándose cuenta de que la ropa no se limpia sola por arte de magia. Me senté en la orilla del catre y saqué el celular de mi bolsa, ese aparato que apagué anoche para que no me entrara el veneno de sus palabras. Al prenderlo, pareció que iba a explotar en mis manos. 40 llamadas perdidas. 40. Y un mensaje de texto que brillaba en la pantalla con una urgencia ridícula. Roberto me escribía preguntando dónde estaba, diciendo por favor con signos de admiración, y remataba con que los niños tenían hambre. Fíjense nomás el descaro. No preguntaba si yo estaba bien, si tenía frío, si tenía dinero o si me había pasado algo en la calle a medianoche. No. Su única preocupación era que no había quien les sirviera el desayuno caliente. Sentí que la sangre me hervía, pero respiré hondo, oliendo el café de olla con canela que mi comadre me acababa de servir en un jarrito de barro. Con mis dedos torpes pero firmes, le escribí una respuesta cortita, sin explicaciones ni disculpas, usando sus propias palabras. Puse simplemente que la inútil estaba ocupada, y le di enviar. Fue como soltar un costal de piedras que llevaba cargando en la espalda desde hace 20 años. Bebí un sorbo de café, y sentí que me sabía a gloria, a dignidad pura. No pasó ni media hora cuando escuchamos los golpes en el zaguán de mi comadre. Eran golpes secos, desesperados, de alguien que no sabe pedir, solo exigir. Era él.
Roberto entró al patio atropelladamente cuando Chole le abrió, con la cara roja de coraje y vergüenza, con la misma camisa manchada de mole de anoche porque, claro, nadie se la había lavado. Al verme sentada tan tranquila en la salita, se le descompuso el gesto. Intentó alzarme la voz. Intentó ordenarme que regresara inmediatamente a la casa, porque todo era un caos, y Patricia estaba histérica, porque no encontraba nada en la cocina. Yo no me levanté. Me quedé ahí, sentada en la silla de mimbre, mirándolo a los ojos como nunca lo había hecho, no como su sirvienta, sino como la mujer que le dio la vida. Le dije con una voz tranquila, que me salió de lo más profundo del alma, que él podía ser muy ingeniero, con muchos títulos colgados en la pared y mucho dinero en la cartera, pero que la que mantenía ese hogar en pie, la que hacía que las cosas funcionaran día tras día, siempre había sido yo. Le recordé que la mujer inútil a la que corrió anoche era la misma que le había planchado la camisa que traía puesta y la que le había limpiado los mocos a sus hijos cuando ellos no tenían tiempo. Roberto quiso respingar, quiso sacar ese machismo que le enseñó la vida y no su padre, dando un paso hacia mí como para intimidarme, pero mi comadre Chole se le plantó enfrente. Ella, que es bajita pero brava como chile de árbol, le puso la mano en el pecho y lo frenó en seco. Le advirtió con una seriedad que daba miedo que ahí, en su casa, no se gritaba, y mucho menos a una madre. Le dijo que si quería hablar, tenía que bajar el tono y pedir permiso, porque ahí su dinero y sus gritos no valían nada. Por primera vez en su vida, vi a mi hijo quedarse callado, empequeñecido, sin saber qué hacer, porque se dio cuenta de golpe que sin mi abnegación, él no tenía ningún poder sobre mí. Regresar a mi casa no se sintió como una derrota, sino como una reconquista. Caminé esas 2 cuadras desde la casa de mi comadre Chole, con la frente en alto, cargando al niño Dios en mis brazos como si fuera mi escudo, mientras Roberto caminaba unos pasos atrás de mí, cabizbajo y en silencio, como perro regañado. Al entrar, el olor a comida rancia y encierro me golpeó la nariz. La casa estaba fría, tal y como la había dejado, pero esta vez la que cruzaba el umbral no era la misma refugio que solo vivía para servir. Acomodé al niño Dios en el pesebre con mucho cuidado, porque sin él, esa casa no tenía bendición. Y luego me giré para ver el desastre que habían dejado en la mesa. Los platos sucios con mole reseco, las copas con manchas de refresco pegajoso y las servilletas tiradas por el suelo. Roberto y Patricia se quedaron parados en la sala, esperando que yo hiciera lo de siempre, suspirar, ponerme el delantal y empezar a recoger su tiradero mientras les preguntaba si querían café. Pero no, me fui directo a mi sillón favorito, ese que está junto a la ventana y que era de mi Anselmo, y me senté con una calma que hasta a mí me asustó. Cuando Roberto intentó abrir la boca para pedirme algo, lo detuve levantando la mano. Le dije con mucha claridad, usando ese tono de usted que una madre usa cuando la confianza se ha roto, que las cosas iban a cambiar desde ese mismo instante. Le recordé que esa casa, ladrillo por ladrillo, es bienes gananciales, herencia de su padre y propiedad mía, y que mientras yo viva, tengo todo el derecho de habitarla en paz, sin gritos y sin insultos. Les puse las cartas sobre la mesa, les dije que la mujer inútil se había jubilado anoche. Así que tenían 2 opciones. La primera era contratar a una enfermera y a una cocinera que los atendiera como a ellos les gusta, pagadas de su bolsillo de ingeniero exitoso, porque yo ya no iba a mover un dedo para servirles. La segunda, si no querían gastar, era que ellos mismos agarraran el estropajo y el jabón. Patricia abrió los ojos como platos y empezó a respingar, diciendo que sus uñas se iban a arruinar y que cómo era posible. Yo solo la miré y le dije que la puerta es muy ancha y que si no le gustaban las reglas de la dueña de la casa, bien podía irse a un hotel. Ay, Diosito santo, hubieran visto la escena. Fue una mezcla de pena y justicia divina. Roberto, rojo de la muina pero humillado por la necesidad y la vergüenza de verse acorralado por su propia madre, tuvo que arremangarse la camisa esa que tanto cuida. Verlo tallando las cazuelas de barro con el mole pegado, batallando porque no sabía ni cómo agarrar la fibra, fue algo que nunca pensé presenciar. Patricia,
Por su lado, levantaba los platos con 2 dedos, haciendo muecas de asco, mojándose las mangas de su ropa cara porque no sabía ni acomodarse en el fregadero. Se escuchaban los golpes torpes de la vajilla chocando, y aunque temí por mis platos, no me levanté a ayudarles. Mientras ellos sudaban la gota gorda en la cocina, yo me serví un plato de recalentado que había rescatado mi comadre, un poco de esos romeritos que tanto trabajo me costaron y un jarro de ponche tibio. Me senté de nuevo en mi sillón. Probé el primer bocado y me supo a gloria, no solo por el sazón poblano que gracias a Dios no he perdido, sino por el sabor del respeto que por fin me estaba dando a mí misma. Los miraba de reojo, sufriendo con la grasa y el jabón, y entendí una lección que me tardé 68 años en aprender. Que el amor de madre es infinito, sí, pero no significa ser el tapete de nadie. La dignidad se recupera justo en el momento en que dejamos de permitir lo inaceptable. Esa Navidad no hubo abrazos falsos ni regalos caros, pero hubo justicia, y con eso me bastó para sentir que mi casa volvía a ser mía. Han pasado varios meses desde aquella Navidad. Roberto tuvo que contratar ayuda doméstica porque Patricia juró no volver a tocar un estropajo, pero la dinámica cambió para siempre. Ahora, cuando visitan mi casa en Puebla, entran saludando con respeto y piden permiso antes de sentarse. Ya no soy la sirvienta invisible. Soy la dueña y señora de mi hogar. Mis nietos han aprendido que a la abuela se le visita para recibir amor, no para exigir servicios. Sigo cocinando mole, pero solo cuando me nace del corazón. La dignidad se recupera justo en el momento en que dejamos de permitir lo inaceptable. Mi consejo es firme. No tengan miedo de recordarles a sus hijos que la casa es suya. Conozcan sus derechos sobre sus bienes gananciales. El amor de madre no nos obliga a vivir humilladas bajo nuestro propio techo. Y tú, comadre, ¿qué hubieras hecho si tu hijo te llamara inútil en tu propia mesa? Cuéntame en los comentarios. Doña Refugio, 68 años.